puertos surgen de una bonita historia, muchas ideas y una buena taza de café. Hará un año estaba yo pescando y en un pedrero de estos de la Costa da Morte, en un pueblo chiquitín, me encontré a un señor. Se llama Humberto el Cordobés. Se llama Humberto el Cordobés porque su padre emigró a Córdoba, Argentina, cuando la época de la inmigración, y se quedó con ese apodo. Y me lo encontré cogiendo una bolsa de vígaros porque su hijo iba a cenar ese día a su casa y le encantaban. Y a mí me vio rapaleando. Y él me contó que de joven que él rapaleaba, pasa que ya estaba mayor, que era un percebero muy antiguo de la Costa da Morte y que ya no podía hacerlo, pero que era algo que le encantaba. Y me estuvo contando historias y piedras a las que él iba, que me las enseñaría y tal. Y me contó la historia de una muy en concreto que me llamó mucho la atención. Era una piedra a la que iba un señor que se llamaba Valla y hacía unas mareas de lubina pero terribles, algo de lubinas además gigantes. Y en honor a ese señor le pusieron el nombre de Santa Valla a esa piedra. Y yo, joder, ¿dónde estará? Y me lo dijo, tiras por ahí, es algo inaccesible, pero bueno, llegas. Y también me comentaba de caminos que están muy cerrados, que es imposible bajar a día de hoy, que antes los perceberos estaban muy transitados porque iban, ahora los perceberos, los que siguen yendo a algunas zonas así un poco tal, van en lancha, lo hacen mucho más fácil. Y bueno, gracias a ello dije, bueno, yo tengo que hacerlo. ¿Cómo? Pues compré un machete y nada, un día tiramos hora y media abriendo un camino con unas rebollas que llegaban por aquí, unas cotollas infernales, todavía debo tener pinchos metidos por la piel. Y nada, llegamos a un sitio, nada, espectacular. Pero bueno, aquel día no nos dejó pescar y de momento a ese no hemos podido ir. Por las condiciones de mar, de viento y tal, no hemos podido. Pero bueno, fuimos a otro, pescamos muy bien, muy bien. Y espero que quede reflejado algo de esto en el documental. Y bueno, buscando así zonas muy inaccesibles, pues cogí un libro que tengo, Google Maps, y vi ahí un sitio que dije, bueno, aquí tengo que bajar yo a pescar una vez en la vida por lo menos. Y bajé el primer día. ¿Qué pasa? Lo vi jodidísimo, lo vi muy complicado. Vi unas cuerdas allí muy viejas, una pendiente, pero dije, joder, si la gente del pueblo me dice que se puede, yo puedo. Y nada, ese día al final pesqué otra zona, pero me quedé con la idea en la cabeza, run, 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 run. Bajé otro día y ya intenté escalarlo, tal, vi la cuerda, llevé mis cuerdas y aún así dije, joder, no merece la pena, tal. Pero seguí con la gente aquí venía y los perceberos antiguos pasaban ahí adelante. Me cago en, pues yo voy a pasar igual. Y al tercer día ya conseguí pasar, ya con mis cuerdas, con la caña, con las manos libres, ir posando la caña y al final, en vez de atarme yo, atar la mochila. Eso fue una de las claves para lograr pasar. Y bueno, es una punta que no va nadie. Si veis el descenso que tiene, te vale más casi no pescar, porque como tengas que subir los sargos por ahí, acabas reventado. Allí es el sitio.
bueno, la isla que está al lado es una isla a la que también le tenía muchas ganas y eso es un resguardo muy bueno de nordeste. Y bueno, había sargos. Ya veréis sacando ahí algún sargo y nada, es una isla más o menos sencilla. No todas las islas valen. Hay cierto tipo de islas, los sargos quieren pasto igual, da igual que sea isla que no sea isla. No es lo mismo ir a pescar a una isla de resguardo que a una que está al frente. Tienen que tener pasto, es importante que no pases con el corcho por delante de la calada, es importante también que tenga algo de color donde vayas a pescar. Si la isla está muy parada, muy orientada al sur, normalmente están muy a resguardo y si no tienes color o tal, los peces no son tontos, macizas un poco, se hace una montonera de ellos allí y luego a la hora de pescar los pescas uno o dos porque se envayan enseguida. Ven el ajetreo en esas zonas tan tranquilas de ellos y se envayan enseguida. Y bueno, son pescas muy bonitas, es la aventura que tienes antes de la pesca, ¿no? Es algo extremo porque son cosas que la gente normalmente no hace. La gente quiere pescar 30 sargos aparcando el coche al lado y eso es muy difícil. Hay que currárselo. Hoy en día cada vez más. Hay que discurrir cómo hacerlo, dónde, hay que estar muy preparado, que nadie se le ocurra mañana coger y saltar una isla porque va a tener un accidente. Bueno, 6 de la mañana, 12 grados, yo sin dormir de la ilusión que tengo de ir a esta piedra, pero bueno, estoy reventado, a ver si pescamos algún pez. Y oye, el día que no duerma por ir a sitios así, el día que duerma bien, regalo las cañas al que más a otro que las disfrute más, y estoy encantado. Bueno, el que piense que esto sea fácil, que madrugue, que se ponga un neopreno, que se tire al agua a 12 grados fuera. No quiere saber ni a qué temperatura está el agua.
y hay sitios en los que no ves el mar directamente y tienes que perder días de pesca. La gente no está dispuesta a eso. La gente, como ya os dije antes, quiere aparcar el coche y pescar 20 sargos, y eso es muy difícil. Hay días que los tienes que perder en ir a conocer una zona solo. Yo perdí 3 días en ir a esa piedra, por ejemplo, y así pues con toda la costa. El primer día pagas la primada, como decimos, ¿no? Tienes que ir a ver y es raro que te coincida tener el mar bueno, el sitio bueno y que puedas acceder a donde quieres llegar. Eso es muy complicado. Luego, no todos los días se pesca. Esto va mucho por épocas. Hay épocas en las que cargas, literalmente cargas, y hay épocas en las que no pescas un sargo, y da igual que tengas el mar bueno, el viento bueno. La Costa da Morte es una costa muy brava y de La Coruña para abajo es muy bravo, te cambia el tiempo en esto, que mira, nos está empezando a llover ahora. Y hacía un día de puta madre cuando llegamos. Y el pescado eso lo nota. Y al igual que está muy confiado cuando están y comen muy bien, como tengas así cambios de tiempo que no te asienta, que tal, no pescas uno. Y les da igual. Y el fútbol es así. Y marchas para casa con un blanco más contento que Dios. Por eso. Y luego hay días buenos que hay que aprovechar en conocer sitios. Los días malos no se pueden hacer pruebas. Las pruebas tienes que hacerlo los días que sepas que el pescado te va a comer. Tú hoy no pescamos nada. Hoy no puedes probar un diferente aparejo, una forma diferente de pescar, o una zona nueva, porque sabes que no te va a comer ni aquí ni allí. Tienes que probar cosas nuevas y arriesgar a fallar cuando el pescado está de comer. Y eso, claro, la gente no está dispuesta a ello. Pero bueno, gracias a estas locuras quedan imágenes así tan bonitas como las que grabamos. Pues estar aislado, que nadie me moleste, aislado del mundo y en cuanto a la pesca, el tamaño.